Nos acompaña en este segundo tramo de Sin Distancias Juan Laborda, un hombre polifacético, es profesor, doctor en historia, crítico literario, gran aficionado al cine y escritor. Siempre ha sentido la necesidad de crear historias y eso se ha ido concretando a lo largo del tiempo en diversas obras, tanto de ficción como de contenido histórico. Los temas básicos en torno a los que giran sus narraciones son precisamente la historia y el cine. En el año 2009 publicó una primera novela breve titulada La Casa de Todos, de la editorial AH. Ha participado asimismo en la obra colectiva sobre cine Terry Gilliam, El desafío de la imaginación, bajo el sello TIB. Hace unos meses vio la luz su segunda novela, La fragilidad del neón, publicada por la editorial Al Revés. La fragilidad del neón es una magnífica combinación de ambientación histórica, referencias cinematográficas y políticas, extraordinarios personajes y fabulosa trama, pero sobre todo es una novela negra. Y hoy le hemos invitado a nuestros micrófonos en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED para hablar de ella y conocerle un poco mejor. Profesor Laborda, gracias por dedicarnos estos minutos y enhorabuena por esta trayectoria. Muchísimas gracias a vosotros, estoy encantado de estar aquí y os agradezco muchísimo esta presentación tan cariñosa. Bien, es usted un gran conocedor de la historia moderna y de la historia y la estética cinematográficas por su formación, y en esta obra se plasman de diferentes maneras todos estos matices. Nos encontramos, como comentábamos un poco a este inicio de su presentación, ante una novela histórica en la que se entrelazan hechos y personajes reales con otros de ficción, la guerra del 36 y sus consecuencias, la guerra de la independencia de Argelia o la batalla de París de octubre del 61, como decimos, se mezclan con una historia de amor. Una trama llena de sombras y oscuridad, iluminadas por la tenue luz del neón. ¿Por qué ha elegido este título, La fragilidad del neón? ¿Qué sentido tiene el título de su novela? Bueno, esto es uno de esos casos en los que antes de sentarte a escribir ya tienes claro cuál va a ser el título de la obra. La fragilidad del neón pretende ser una metáfora, en realidad, de los grandes ideales, de cómo con el paso del tiempo los ideales se consumen, se gastan y acaban convirtiéndose en otra cosa. Sabemos por la historia que a lo largo del siglo XX las grandes ideologías han sido devastadoras con sus hijos más fieles. Hablamos de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, de los nacionalismos, totalitarismos, de los grandes movimientos y de cómo han acabado de manera muy trágica. Y yo quería reflejar con esta metáfora cómo efectivamente a lo largo del siglo XX las personas que han creído firmemente en esas ideologías y a veces las han convertido en un fanatismo, pues acaban cayendo a sus pies y se acaban convirtiendo en una cosa completamente diferente. De hecho, Ramón Sandoval, el protagonista de la novela, es un exiliado español, es un hombre que ha hecho la guerra civil, un hombre que ha creído, un hombre que era afiliado al PCE, que dirigió una checa, que luchó en la guerra civil y al final, derrotado como casi 500.000 de españoles, ¿no? Tuvo que ir al exilio y vivir en una Francia que, bueno, le tenía un poco abandonado. Allí rompió con el Partido Comunista Español, como les ocurrió a muchos, con el Partido Comunista Francés. Y muchos de estos hombres, que son casos reales, además históricos, se veían solos ante la adversidad y un poco perdidos de todo ese gran movimiento ideológico que habían tenido durante la Guerra Civil y en los años posteriores. Hay dos pilares sobre los que se sustenta su libro. Por un lado está la historia y por otro el cine. ¿Qué le interesó de este periodo de los primeros 60 respecto a estas dos facetas? Bueno, en los años 60, finales de los 50 y comienzos de los 60, son unos años fascinantes en todos los sentidos. En Europa nos encontramos en el periodo de la Guerra Fría, la política de bloques antagónicos, el bloque capitalista y el bloque comunista, y a partir de la conferencia de Bandung del 55 empieza la descolonización, que es un tema fabuloso, ¿no? El surgimiento de las nuevas naciones en Asia, en el norte de África. Precisamente entre 1954 y 1962 se produce la Guerra de Independencia Argelina, que citabas anteriormente, y que es un movimiento importantísimo porque supone la pérdida de territorios coloniales para Francia, con graves conflictos también dentro del territorio francés, como luego comentaremos. Pero es que además estamos en los años en los que, por ejemplo, Sartre, con su existencialismo, renuncia al premio Nobel. Creo que, si no me equivoco, fue en el 64, porque si no aquello rompería con su ideología. A partir del año 58-59 surge entre ese grupo
grupo de críticos fantásticos de los Cahiers du Cinéma, entre Truffaut, Godard, Chabrol, surge la Nouvelle Vague, ¿no? Ese movimiento rompedor que trata de crear una forma de narrar cinematográficamente distinta, aunque eso sí, cosa que yo comparto, muy cercana, muy leal con los clásicos norteamericanos de los 40 y de los 50 que consideraban sus maestros, ¿no? Pues Ford es un maestro para todos ellos y yo es algo que sigo reivindicando. Así que se combinan en estos primeros años 60 grandes movimientos culturales, grandes movimientos ideológicos y sobre todo momentos de una gran conflictividad social. Nos encontramos con que, por ejemplo, en Francia, ese año de 1961, los militares derechistas de la OAS, encabezados por el general Salan, amenazan con dar un golpe de Estado contra la Quinta República de Gaulle y amenazan nada menos con lanzarse en paracaídas sobre París y tomar la capital. Así que son unos años realmente clave de la historia europea. Si tuviera que clasificar, aunque no sé por qué nos empeñamos tanto en encasillar las cuestiones, pero bueno, de cara a nuestros posibles potenciales lectores y porque conozcan qué tipo de estilo van a encontrar, ¿considera que se trata de una novela histórica, un thriller o una historia de personajes o quizás un poco todos ellos? Sí, lo has explicado muy bien. Es precisamente una combinación de todos ellos. Un amigo editor decía que cuando nos empeñamos en ubicar las novelas en géneros concretos, al final es para que el librero la ponga en la estantería adecuada, ¿no? Y la gente sepa dónde buscarla. Pero es cierto que cada vez caminamos más hacia una hibridación de géneros porque todos tenemos muchas facetas y somos multiprismáticos, queremos hablar de muchas cosas y efectivamente a mí me ha gustado muchísimo la presentación porque tiene algo de novela negra, en ese sentido que decían los clásicos del cine negro, que decían que el cine negro no es tanto un tema o un contenido, sino un ambiente, ¿no? Como una nebulosa, que decía, por ejemplo, Jan Negulesco decía que era una nebulosa. Bueno, pues ese ambiente es el que yo he querido mostrar, ¿no? El París de 1961, en el que hay un grupo importante de exiliados, en el que hay una trama de un posible atentado contra una estrella norteamericana que está visitando el lugar, que es Linda Darnell, en el que hay también unos militares que están en contra de la independencia de Argelia, en el que hay, por supuesto, atentados argelinos, en el que la policía es muy represiva, porque recordemos, y lo ha citado antes, que es un acontecimiento fantástico, el 17 de octubre de 1961, cerca de 200 argelinos perdieron la vida en lo que se llamó la masacre de París, una manifestación de argelinos en contra del toque de queda, porque había toque de queda en su contra, y la policía francesa, la gendarmería, los reprimió con gran violencia, muchos de ellos fueron arrojados al Sena, y aún hoy no se sabe el número exacto de muertos, pero se calcula que entre 200 y 220. Es decir, que se mezclan muchos factores, es histórica, tiene elementos negros. A mí los personajes me interesan mucho porque creo que es lo que le da calidez a las novelas, ¿no? Que te digan cómo eran realmente los personajes centrales, con lo cual he intentado efectivamente hibridar y combinar todas estas posibilidades para que la novela sea entretenida, que es el objetivo, y verosímil. Qué sugerente. La fragilidad del neón hace el retrato también de un momento que difícilmente, como comentaba, volverá a repetirse, el París de los exiliados españoles a principios de los 60, una época de grandes luchas, como decía también, de ideales, compromisos. La guerra civil aparece de fondo, pero no es la principal. Uh-huh. ¿Cuál es el papel que juega el exilio en su novela, profesor Laborda? Sí, el exilio es una parte fundamental. De hecho, la historia nació, y desde allí fue creciendo, con el exilio de dos personajes, dos hermanos, de los que luego también hablaremos, que son Ramón y Manuel Sandoval. A mí la guerra civil es un tema que me ha interesado mucho, pero desde una perspectiva distinta. Siempre se dice aquel argumento, ¿no?, de otra novela sobre la guerra civil. Bueno, mi primera novela, La casa de todos, hablaba sobre la guerra civil, pero sobre un tema muy particular. Y era un caso real que yo estudié y documenté, y es un pueblecito de la provincia de Castellón, en el Maestrazgo, Villafamés, donde por los bombardeos cercanos tuvieron que refugiarse en una cueva real, la cueva del Bolimini, que se puede visitar hoy en día, tanto los que estaban a favor de los sublevados como los que estaban a favor de la República. Es decir, los dos bandos enfrentados, tirios y troyanos, se meten en la cueva durante prácticamente 3 meses para evitar los bombardeos de unos y de otros y sobreviven, a duras penas, pero sobreviven. Con lo cual a mí me interesa otra visión diferente de la guerra civil, una visión más alejada pues de las posiciones habituales que normalmente son muy tendenciosas y que afectan a posturas claras. En este caso la guerra civil también está presente, pero la guerra civil es como un punto de partida. ¿Por qué? Porque, como decía antes, Ramón Sandoval lucha en ella, es un hombre que cree en esos ideales, participa en grandes acciones, está, por ejemplo, en Valencia durante la defensa de la ciudad, que es una de las últimas ciudades republicanas, y su hermano menor, Manuel Sandoval, es muy joven, va para maestro, esos maestros republicanos, y no puede luchar, y no lucha en la guerra. Y por eso la guerra civil es un motor, porque todos los personajes se ven afectados. El exilio es la búsqueda de una
solución a esa terrible derrota que fue el año 39, y la solución no se encuentra. Para Ramón Sandoval es vivir alejado de las ideologías. En cambio, para su hermano Manuel Sandoval es otra opción completamente diferente. Donde no había podido luchar antes, luchará ahora. Y él se va, como ocurrió con un buen grupo de españoles, a la guerra de independencia argelina junto con el Partido Comunista Español, a luchar a favor de los independentistas, es decir, del FLN y de la ALN, los guerrilleros independentistas. Con lo cual, la guerra civil es el motor y el exilio es como el cuadro en el que se enmarcan todas las acciones que están ocurriendo en la novela. Efectivamente eran años convulsos, como decía, en esta década se sucedieron los atentados contra De Gaulle, las actuaciones golpistas de generales, como decía, como Salan contra la Quinta República Francesa, las acciones terroristas de las OAS, así como del FLN en París, el juicio también de Jerusalén contra el antiguo nazi Eichmann o la represión policial en la llamada Batalla de París. La guerra de la independencia argelina, como dice, importantísima en esta época. En fin, la derrota, los ideales y la traición son tres ejes sobre los que gira esta minuciosa trama de intrigas que envuelve a personajes ficticios e históricos de una época convulsa. En este mismo sentido, el escenario histórico y geográfico es muy importante también en su novela, profesor Laborda. ¿Por qué ese precisamente París y el desierto argelino del 61? Sí, a mí me gustan mucho esas novelas que hemos leído todos desde jóvenes y desde pequeños, esas novelas que tienen una alternancia de personajes y de ubicaciones. Las novelas de espionaje, incluso las novelas de aventuras, tendrían a hacerlo mucho. Se van alternando elementos un tanto contrapuestos y que sirven como complemento. Por eso yo decidí, desde un primer momento, plantear una escaleta en la novela que tuviera una parte importantísima de la acción que ocurriera en una capital, en París, la ciudad de la luz, en este momento clave, con todos los elementos culturales que conlleva, porque una cosa que yo he hecho mucho es recorrer París para que luego la novela tenga muchas calles, muchos nombres, muchas vivencias, los lugares están ubicados donde realmente están, aparece el Ritz París, la Plaza Vendôme, el Teatro Olimpia, aparecen los lugares más señeros de la ciudad. Y frente a eso me interesaba el espacio rural abierto de una guerra que es prácticamente una guerra colonial. La parte argelina de la novela está ambientada en el desierto argelino, en lo que se llaman las wilayas, que son las zonas administrativas y territoriales que el propio ejército independentista creó. Y allí ocurre exactamente lo contrario. Mientras París es supuestamente el orden y la civilización, pues el desierto es la guerra, el desorden, la violencia y también es espacio rural y apegado a la naturaleza. La guerra efectivamente es otro de los temas que a mí me interesa tocar. Para mí la guerra, sea por las ideologías que sea, es una traición a uno mismo. Y en esas traiciones que nos hacemos, en esas, digamos, situaciones que tenemos que vivir y por las que pasamos, es donde está, yo creo, la clave del ser humano, ¿no? Cómo nos enfrentamos a ella. Por eso mis dos personajes han vivido una guerra. Ramón Sandoval vivió una guerra más urbana, la Guerra Civil Española, y Manuel Sandoval, su hermano, está viviendo una guerra que es verdaderamente una guerra civil, una guerra rural, una guerra fratricida en la zona más rural, más desértica del territorio argelino. Y me parece que se complementaban muy bien estos dos espacios. Bueno, profesor Laborda, como decíamos al inicio de esta charla, es un cinéfilo empedernido. Además, lo acaba de comentar ahora porque ha dicho que planteó una escaleta en la novela. Eso ya es el lenguaje del séptimo arte. Y vamos un poquito con el cine, profesor Laborda. Un personaje central de su novela es la actriz norteamericana Linda Darnell. Una famosa actriz, como decíamos, en decadencia, que se encuentra con personalidades de la política y de la cultura internacional como Malraux, Picasso, Baker o Truffaut. ¿Por qué Linda Darnell este perfil como como una actriz, una actriz protagonista y no otro perfil? Sí, bueno, Linda Darnell es, como muy bien decía, es un personaje real al que yo le tengo muchísimo cariño desde que vi mis primeras películas suyas, que no eran las primeras que hizo ella. Recuerdo Concierto Macabro de John Brahms, es una película en la que hace de una cabaretera un tanto malvada, y ella fue musa, si podemos decirlo así, de Otto Preminger en varias películas, Ángel y Diablo, por ejemplo, con Dana Andrews también, o Cartas envenenadas. Y es una mujer que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque tuvo una vida muy desafortunada, como le ocurre a muchas estrellas, por otro lado, ¿no? El caso más paradigmático es Marilyn Monroe, pero ella también tuvo una vida muy desafortunada, además de varios matrimonios y de muchos problemas, incluso de salud, falleció muy pronto.
en un incendio que no se sabe muy bien todavía, depende de los biógrafos, si fue provocado por ella, porque parece ser que se quedaba durmiendo mientras fumaba, cosa que además yo recreo en la novela, o si hubo un incendio en la casa en la que ella se hospedaba y acabó muriendo allí. Pero Lynda Darnell me venía muy bien para este momento histórico porque era una mujer que había empezado a trabajar muy joven en el cine, prácticamente empezó con 16 años, fue una niña prodigio, y a la altura de 1959, 60, 61, estaba ya bajando de la cresta de la ola, se encontraba en un momento en el que ya los directores no la llamaban, había envejecido ligeramente pero seguía siendo una mujer muy bella y empezaba su decadencia. Entonces a mí me parecía que en el París conflictivo de 1961, en una guerra de independencia como la guerra de Argelia, en un momento en el que los ideales se están quebrando, una actriz en decadencia que encajaba perfectamente. Y por eso la elegí a ella, además de ser una beldad indiscutible. Pero sobre todo por eso me gusta como actriz y me encajaba dentro de esta situación general de la novela. Ramón Sandoval es un exiliado español que le sirve como chofer y guardaespaldas a esta actriz ante la posibilidad de que extremistas argelinos intenten atentar contra su vida. Su hermano Manuel, el hermano de Ramón, con quien tuvo una pelea años antes, está luchando en Argelia a favor de su independencia junto a los guerrilleros. Háblenos de estos personajes, Ramón y Manuel, de esos hermanos que parecen las dos caras de una misma moneda. Efectivamente. Ramón Sandoval, como decía, es un hombre que ya ha luchado, ya ha hecho sus guerras, ya ha participado en conflictos armados y digamos que ya ha probado la sangre, ya ha visto el lado oscuro de las ideologías y que ahora mismo no es que sea un descreído, porque a mí no me gusta que las personas no tengan creencias, sino que cree, y es una cosa que trato de mostrar mucho en la novela, cree en las personas, cree en los otros, es decir, independientemente de las ideologías, él tiene amigos muy concretos en París, se relaciona con unos y con otros, cree en el individuo y en sí mismo, que es una cuestión, por otro lado, pues muy racional, más alejada de los aires románticos de las ideologías. En cambio, su hermano Manuel, sí cree en las ideologías todavía, es más joven, no ha podido luchar, como decía antes, y entonces participa en la guerra de independencia argelina. Pero lo que yo quería mostrar en la guerra de independencia argelina es precisamente el absurdo de la guerra. Hay un momento clave en la novela que es en el que esto ocurría, en el que tropas que han estado, por ejemplo, luchando en la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo, luego son enviadas a Argelia para luchar contra los independentistas. Esto ocurría y esto incluso nos lo cuenta Gilo Pontecorvo en la batalla de Argel. Los soldados que están en la batalla de Argel, algunos de ellos se han formado durante la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente no deja de ser paradigmático y contradictorio, ¿no?, que una persona que primero ha luchado contra el nazismo, pues luego tenga que realizar represiones durísimas contra población civil en Argelia. Es bastante conflictivo y nos hace ver lo absurdo de la guerra. En esa contradicción se encuentra Manuel, porque se encontrará con personas que él conocía que luchan en el otro bando. Y a veces incluso se dará cuenta de que sus propios planteamientos ideológicos pues tienen, llevados hasta el extremo, al fanatismo, tienen algo de absurdo y algo de confuso. Y ahí es donde se para la novela y donde empiezan a ocurrir otra serie de cosas. Hay otro personaje clave en la trama, es el inspector de policía, no sé si lo voy a pronunciar bien, seguro profesor, que la sí. verdad, Maurice Papon. Maurice Papon, correcto, que representa la inmoralidad y corrupción de los poderosos, que todo esto nos suena tanto. Sí. A la vista del panorama actual, del talante de los políticos, de la clase política en la actualidad, parece como una descripción un poco premonitoria. Aunque, bueno, quizás podría parecer manida, porque ahora salen tantas cuestiones como que de visionarios. Pero, en fin, yo sí que creo que es premonitoria realmente. Profesor Laborda, como historiador e investigador de la historia, ¿cree que siempre ha sido así? ¿Cree que, bueno, el poder corrompe? Sí, desde luego. Asiente. Yo creo que sí, el poder corrompe y si es el poder absoluto, pues corrompe absolutamente. Es que el caso de Maurice Papon, que efectivamente es un caso paradigmático, es un caso real y es algo verdaderamente alucinante. Maurice Papon es un hombre que colabora con los nazis abiertamente durante los años de la Segunda Guerra Mundial. No tenemos que olvidar nunca, porque esto parece que a veces queda un poco en el olvido, que los nazis invadieron Francia y se creó un pequeño espacio que se llamó de manera un tanto extraña a veces la Francia Libre o la Francia de Vichy, que estaba encabezada por el famosísimo mariscal Pétain, que era un hombre mayorcísimo ya, que quiso hacer una especie de imperio allí cesarista, pero que los alemanes ninguneaban y maltrataban. Por ejemplo, la capital de este supuesto estado se encontraba en Vichy, que es una ciudad balneario, y los ministerios eran balnearios, es decir, los nazis los tenían completamente ninguneados. Bueno, pues esa Francia de Vichy colaboró con los nazis, deportó judíos, realizó
verdaderas acciones terribles, represalió incluso también españoles, es decir, fue una época de gran dureza. Bueno, pues Maurice Papon era uno de los hombres que participó activamente en este gobierno de Petén, que ocupó ministerios y que incluso se ha conocido, y además hay un juicio que se hizo, si no recuerdo mal, en los 90 contra Maurice Papon en París, en el que se demostró que había dado listas para deportar a judíos franceses. Lo que resulta verdaderamente increíble es que, terminada la guerra, Maurice Papon tuvo la habilidad política de que se olvidara su pasado, de apartarlo y de aparecer como uno de los liberadores de París junto al general de Gaulle. Hay una foto magnífica que yo me encontré en los archivos en la que está de Gaulle entrando en París en agosto del año 45 y uno de los hombres que lleva detrás en un ladito es Maurice Papon, que no sabemos cómo ha cambiado de ser colaboracionista con los nazis a ser un hombre supuestamente no partidario de la liberación de París y de la lucha contra el régimen nazi. Precisamente eso le permite ocupar cargos de importancia en la Cuarta y Quinta República de Gaulle. Era un personaje que me venía muy bien porque además fue gobernador de Argelia antes de ser comisario general de París, es decir, que me venía perfecto para ocupar este papel de villano. Y es cierto también que tuvo un papel importante en la represión que se realizó el 17 de octubre de 1961. De hecho, Papon no ingresó en prisión porque cuando se le juzgó era muy mayor, pero es uno de esos casos realmente llamativos, ¿no? De cómo se puede cambiar de chaqueta, de bando, de ideología a lo largo de la historia. Por eso a mí me gusta siempre decir a mis alumnos que por encima de las ideologías están las personas, por encima de cualquier planteamiento ideológico teórico está el individuo, ¿no? Y su capacidad de hacer las cosas lo mejor posible y su compromiso con uno mismo y con los demás. Como buen amante de la cinematografía, en algunas de sus entrevistas he leído, profesor Laborde, que se declara abiertamente fetichista. ¿Qué papel juegan los fetiches en esta historia? Bueno, ocupan un papel muy importante. Los fetiches para mí son algo con lo que identifico plenamente el cine. Si hablamos en términos generales, el fetiche sería darle un valor sobrenatural o superior a un objeto que de por sí no lo tiene. Pero para mí el fetiche es algo más, ¿no? Para mí el fetiche es como una especie de ardor imparable que se aumenta con el recuerdo, que aumenta también con nuestra imaginación y que se tiene que vivir, no tiene esa connotación peyorativa, ¿no?, que tenía en el siglo XIX el elemento fetichista. Por eso yo hago muchos homenajes en mi novela, muchos homenajes a personajes que admiro y que me parece que tienen que estar ahí. Por ejemplo, en un momento dado pasa por la novela Truffaut, François Truffaut, que es uno de los genios de la Nouvelle Vague. Los 400 golpes es inolvidable y que se estrenó en 1959. De hecho, Linda Darnell quiere que él le dé trabajo, ¿no?, en esa época difícil de su carrera. También aparece, por ejemplo, Josephine Baker, que Josephine Baker es un fetiche y un icono, yo creo, para todo el mundo, ¿no? La primera mujer que bailó desnuda o semidesnuda con una falda de plátanos en París, ¿no?, en una gran capital europea. Y otro de los grandes fetiches que yo trabajo aquí son los que tienen que ver con la guerra civil, que son el propio Malraux, que citaba antes, y Jorge Semprún. Yo no quería dejar de hacerles sendos homenajes. Malraux es un hombre que, sin ir más lejos, aparte de la condición humana y su obra literaria, viene a la guerra civil española, lucha aquí contra los sublevados, luego eso le lleva a hacer la famosa obra L'Espoir, Sierra de Teruel, que se llevó al cine también, y que además precisamente es ministro de Cultura de Gaulle en el año 61, con lo cual yo le hago pasear por la novela. Y Semprún, ¿no? ¿Qué podemos decir de Sobran Semprún? las palabras, Semprún es la gran figura, ¿no? Buchenwald, un superviviente de la barbarie nazi, un hombre que luchó por la libertad, un intelectual, que además supo bajarse del poder cuando convenía, cuando fue necesario, y que su obra está ahí para demostrar quién es. Pues son fetiches, son personajes que nos tocan de verdad. Y de verdad que son merecidos homenajes. La fragilidad del neón es una novela negra, un thriller escrito, hay que decir, con agilidad, con dominio de la prosa. Es una novela llena de matices, como estamos comprobando, y es también una novela que profundiza en la desilusión, el hastío, el desencanto. ¿Queda lugar para el amor, la esperanza? Porque parece negativo, pero no lo es. Sí, realmente ese es un debate que siempre ocurre cuando aparece un libro, ¿no?, que habla de este tipo de cuestiones. ¿Existe la redención? ¿Hay esperanza? Yo siempre quiero creer que sí, porque si no, uno no tiene esperanza, pues se para, se baja y dice, me voy de aquí. Y hay un personaje que para mí es precisamente la esperanza, que es el personaje de Claire. Y este es un personaje al que yo le tengo mucho cariño y le cuento por qué. Claire es la ayudante personal de Linda Darnell, que realmente es un personaje que existió, pero yo no sabía que había existido hasta que me puse a leer las biografías de Linda Darnell. Cuando los personajes ya estaban dibujados y yo ya había empezado a escribir y estaba leyendo una de las biografías de Linda Darnell, descubro que tiene una asistente de origen mexicano que se llama Lola, que le acompaña en todos sus viajes. Y digo, bueno, pues es mi Claire realmente. Y Claire es un personaje que además es hija de un brigadista norteamericano y de una canaria, de una mujer española, que
es muy joven, todavía cree en muchas cosas y que es la única posibilidad que tiene Ramón Sandoval de liberarse de sus cargas. Es la redención, en definitiva. Es decir, es una mujer que le puede permitir seguir viviendo. Y precisamente eso se encuentra en el amor, en una relación amorosa o en un encuentro, que es lo que le permite seguir funcionando. Así que Claire es la esperanza. Yo creo que sí que hay esperanza siempre. Y el paso del tiempo y los grandes periodos históricos son algunas también de las constantes en torno a las que gira su escritura, sus novelas. ¿Es el paso del tiempo, profesor Laborda, un referente y una inspiración para usted? ¿Y en qué sentido, si lo es? Sí, me imagino que sí. Totalmente. La historia es el gran tema. En la historia podemos encontrar, por supuesto, en los huecos de la historia, mejor dicho, en esos cajones, ¿no?, de la historia donde se encierran pequeñas historias humanas, podemos encontrar temas para novelas, para películas, como ocurre continuamente. Pero sobre todo, y lo planteaba muy bien, me parece que es el devenir del tiempo lo que nos hace reflexionar sobre el ser humano. Es decir, cómo el tiempo que vivimos nos demuestra que las grandes ideologías se han difuminado, se han deshecho, y no creo que la historia, como decía Francis Fukuyama, ¿no?, la historia pueda llegar a un final en el que no hay nada nuevo. No, siempre ocurren cosas nuevas, la realidad nos lo está diciendo, pero echar la vista atrás y mirar no solo el acontecimiento puntual, sino cómo las ideologías han ido evolucionando, creo que es lo que nos puede dar claves para entendernos a nosotros mismos, ¿no?, para saber de dónde venimos y qué hemos estado haciendo. Y sí, la historia y el cine para mí son los grandes temas a tratar. Pero, insisto, la historia del cine no como una mera sucesión de acontecimientos, sino como el estudio más íntimo del ser humano. Seguro que los historiadores más sesudos me dirían, no, pero el hecho, el dato, sí, por supuesto, pero ahora estamos novelando, ¿no? Eso nos da una libertad para crear otro tipo de situaciones. Bueno, y como historiador, el profesor Laborde, ya vamos llegando a nuestro fin. Me da la sensación que las utopías, los ideales, ¿cree que corren malos tiempos para ellas? Nos apasionamos ahora con todo aquello que podemos tocar, ver, con la inmediatez, con las nuevas tecnologías, con lo que podemos alcanzar en definitiva. ¿Se han acabado los ideales? Bueno, yo quiero pensar que no. ¿Verdad? Quiero yo pensar también. que no. Quiero pensar que no. Pero el camino, como apuntaba, es peligroso porque nos estamos acercando a un momento muy pragmático, a un momento en el que escasea la reflexión, en el que escasea también la mirada hacia atrás, ¿no? Un tema de actualidad, ahora cuando se habla tanto de regeneración política, a mí me llama poderosamente la atención, porque el regeneracionismo es un movimiento que ya está inventado, que lo inventó Joaquín Costa a finales del XIX y comienzos del siglo XX. De hecho, hubo una obra muy famosa suya de 1901 que se llamó Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España. Es decir, que no es nada nuevo. Sí creo que las ideologías van a seguir siempre. Pero creo también que para eso tenemos que hacer un esfuerzo educacional, un esfuerzo de reflexión, un esfuerzo de mirar atrás y un esfuerzo de pararnos y ver cuáles son verdaderamente nuestros problemas. No sé dónde nos llevará eso, pero el camino es cada vez más complicado. Y confiemos en que estas nuevas generaciones tomen nota. Bueno, ¿hay algún otro proyecto narrativo en marcha? ¿Para cuándo algún guión cinematográfico o una adaptación al cine de esta novela? Eso sería el sueño de cualquier escritor, ¿no? Ver en una pantalla sobre la luz del cine su historia, ¿no?, convertida en movimiento, en imágenes en movimiento. Eso es verdaderamente un sueño. Y bueno, esta novela está llena de elementos cinematográficos que efectivamente sería muy, muy bonito adaptar. Como hacemos todos los escritores, no siempre tenemos algo en las alforjas, siempre tenemos algo preparado. Yo estoy ahora a mitad de camino en una nueva novela, que es algo menos histórica y algo más negra, y la estoy trabajando con mi editorial, que es la editorial Al Revés, que es una editorial que la verdad cuida mucho a los autores, que tenemos un editor de mesa, que es Carlos Puyol, que es fantástico, y que nos ayudan a que las novelas sean más como nosotros mismos queremos, es decir, nos ayudan a crecer en nuestros textos y en nuestra propia creación. Con lo cual sí, estoy metido en otra situación, en otra historia, y espero terminarla pronto. Bueno, esperemos que no nos olvide y venga a contarnos a la UNED cómo va el tema. Eso por supuesto. Juan Laborda, con esta novela, La fragilidad del neón, nos hace viajar a una época apasionante, como hemos podido comprobar, que conoce perfectamente, aunque es muy joven, no le ven y no la vivió, pero como historiador ha profundizado para contárnosla, combinando, como decíamos, la inventiva del buen contador de historias con sus dos grandes aficiones, el cine y la historia. La fragilidad del neón es una novela negra, un thriller que les recomendamos. Está editada por Al Revés Narrativa. Su web es www.alreveseditorial, todo junto y sin acento, alreveseditorial.com. Si quieren hacer alguna consulta sobre esta novela, pueden ponerse también en contacto con Carmen García Trevijano en el teléfono 618
618-116-884, 618-116-884 o en el correo electrónico carmen@gtrevijano.es. Juan Laborda, gracias por dedicarnos estos minutos. Ha sido un placer y éxito para este proyecto y los futuros, por supuesto. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias.